en línea Alberto Fernández. Así es. Buenas noches, Alberto, ¿cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Edgardo? Bien, bien, muy bien. Bueno, se hizo el acto y en el acto dijo, nunca más se va a pelear con Cristina. Sí, sí, definitivamente. Porque yo creo que esa es una preocupación que muchas veces plantean y la verdad es que yo quisiera que todos entendamos que acá hay una fuerza muy homogénea que se ha constituido para quedar en el tiempo y que todo empezó con mi reencuentro con Cristina y que cuando uno mira retrospectivamente uno se da cuenta que nuestras diferencias le hicieron las cosas muy fáciles a un gobierno que le trajo mucho dolor a los argentinos. Por lo tanto, cuando yo hablo del reencuentro y de la necesidad de volver a estar juntos, que fue algo que me planteé con Cristina y que planteamos los dos, la realidad es que lo que tengo es la vocación de que por muchos años podamos trabajar juntos con Cristina, con Sergio, con Pino, con Matías, con Vicky, con Felipe, con todos los que nos encontramos en esta idea y en este proyecto de volver a unir esfuerzos. Alberto Fernández, en esta campaña por las PASO, ¿eso fue lo que más le molestó, que se hable de la posibilidad de que choque usted con Cristina si llegan al gobierno, el doble comando? ¿Eso fue lo que más le molestó de toda la campaña? No, molestarme no me molestó nada. Lo que digo es que me parece que son percepciones o análisis que no conducen a mucho, simplemente. Y son análisis que por persistentes, por ahí entran en la cabeza de alguna persona. Y a mí me parece que eso no es bueno. Por eso simplemente lo mencioné, pero no es algo que me haya molestado puntualmente. Molestarme puntualmente, lo que me molestan son las cosas que hace el gobierno cuando desarrolla campañas sucias, cuando manda información falsa a través de WhatsApp y demás. Esas cosas sí me molestan porque hablan de la calidad de los que lo hacen simplemente, pero, claro. Pero después no... Alberto, las opiniones no me complican la vida para nada. le quería preguntar, digamos, ¿qué es lo que, digamos, si ustedes llegaran a ganar, qué es lo primero que van a encarar? ¿Cuál es, digamos, la cuestión que usted tiene en mente? Dice, bueno, esto, lo primero que hay que hacer es esto, hay que arrancar con este tema. Hay que volver a aprender la economía, Marcelo. La economía está apagada. Han hecho un desastre con la economía argentina. El día que decidieron parar el consumo para que de ese modo la demanda bajara y los precios bajaran también, hicieron el mayor daño que le podían hacer a la economía argentina, porque la economía argentina es una economía que consume el 70% de lo que se produce. Cuando usted afecta el consumo, como ha afectado Macri, que llevamos prácticamente 4 años consecutivos de caída del consumo, cuando uno afecta el consumo, el efecto inmediato es que la producción se cae. Y cuando se cae la producción, aparece el desempleo. Y cuando el desempleo se expande, lo que aparece y se complica mucho es la pobreza. Y así como Macri generó 4,5 millones de pobres en la Argentina, que es una cifra alucinante en 4 años. Y por lo tanto, para que esto se revierta, lo que nosotros tenemos que volver a es generar el consumo. Que esto es lo que Macri no entiende que hay que hacer. Miraba el otro día, en un reportaje que nos hizo el diario La Nación, que cuando le preguntaban a él qué había que hacer con la inflación, muy suelto de cuerpo decía, ese es un problema del Banco Central. Han pasado 4 años, han fracasado, han multiplicado por 2 la inflación y quieren seguir haciendo lo mismo. Digamos que es bastante honesto cuando dice, voy a hacer lo mismo pero más rápido. Pero la verdad el daño que causa haciendo lo mismo es enorme, es enorme. Alberto, por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos es volver a promover el consumo. Alberto Fernández, ¿esto significa que si usted llega a la presidencia van a cambiar completamente la política económica, digamos, el péndulo que ha sacudido a la Argentina, ir de un lado al otro? Sí, pero esto no es de un lado al otro, esto es que la economía exista o no exista. Ustedes no ven la caída sistemática, hace meses y meses que venimos leyendo cómo cae la actividad industrial, pero además a un ritmo del 6% mensual. ¿Cómo cae el consumo? El consumo está cayendo en supermercados a un ritmo del 10% mensual. ¿Qué quieren que haga? ¿Que siga haciendo esto? No, para seguir haciendo esto, arruinándole la vida a los argentinos, para eso está este gobierno, no yo. Yo lo que quiero es volver a poner en marcha la economía. Alberto, volver a darle los salarios dignos que deben tener los trabajadores y los jubilados. Eso es lo que quiero.
Alberto, el gobierno, digamos, en los últimos días, en los cierres así, parciales de campaña que está viendo, en Córdoba hoy, en la capital ayer, está planteando que esté como una elección clave, ¿no? Que es o volver al pasado, dice, el gobierno dice el autoritarismo, o, bueno, ir por un cambio, por una solución más efectiva para el gobierno. ¿Usted qué le responde? Que una vez se presentaron como el cambio y nos arruinaron la vida a todos los argentinos. No pararon de deteriorar su salario, no pararon de ajustar las tarifas, dejaron sin empleo en la actividad industrial a miles de personas, generaron la pobreza de 4,5 millones de personas. La verdad, han generado un sistema económico lamentable y muy dañino para los argentinos. La verdad, el único pasado que existe es este, el de Macri, que lleva 4 años maltratando a los argentinos con políticas económicas muy nocivas. Le puso a la Argentina un problema que la Argentina no tenía, que era el problema de la deuda. Y por ese problema de la deuda, la Argentina va a estar condicionada muchos años. Ha logrado que una economía que tenía una deuda en dólares del 18% del PBI, que representaba el 18% del PBI, hoy sea una deuda en dólares que representa el 95% del PBI. Una deuda que además, por el modo en que fue adquirida o pactada, es una deuda que se tiene que repagar en muy corto plazo. Y la verdad, la Argentina no está en condiciones de hacer eso. El daño que Macri ha hecho es inmenso. Y en verdad lo único que hay que cambiar es este presente. Y este presente es el peor de los pasados. El peor pasado que vivimos es el de Macri. Pero Alberto, lo que usted dice de la deuda, ¿no? Que efectivamente es un gran problemón, ¿no? Reconocido por todo, incluso creo que por mucho dentro del gobierno. ¿Esto qué implica? ¿Que va a refinanciar la deuda? ¿Que va a reprogramarla? ¿Que va a renegociar? Y sí, pero Marcelo, lo que todos sabemos es que la Argentina va a tener enormes dificultades para pagar esta deuda. No hay que mentirle más a la gente. Lo sabe el fondo y lo saben los poseedores de bonos. Los poseedores de bonos saben perfectamente bien que la Argentina tiene muchas dificultades para pagar. Por eso los bonos valen lo que valen. Tienen esos bonos precios de default. No lo digo yo, lo dicen los mercados. Por lo tanto, es bueno dejar de mentirle a la gente. Y el Fondo Monetario sabe perfectamente bien, porque está diciendo que el año que viene, donde tiene que empezar a recobrar su crédito, la Argentina difícilmente crezca. Es más, dice que puede llegar a caer otra vez la economía argentina. Por lo tanto, yo lo que quiero es no mentirle a los argentinos. Para mentirle están otros, no yo. Y yo la verdad lo que quiero es decir la verdad de lo que está pasando. Alberto Fernández... La debilidad de la economía argentina, la fragilidad de la economía argentina es enorme, enorme. Es tan enorme que cualquier movimiento económico que ocurra en el mundo enseguida repercute en Argentina. No lo digo yo, lo acaba de decir Bloomberg. Bloomberg, que la puso a la Argentina entre los 2 países de mayor debilidad económica que existe. Alberto Fernández, el próximo domingo, día de las PASO, usted o la fuerza que usted representa, ¿va a hacer un escrutinio paralelo al oficial? Vamos a prestarle mucha atención porque creo que el gobierno ha intentado hacer una picardía con la contratación de Smartmatic. Smartmatic es una contratación absolutamente espuria. Es una contratación directa sin licitación. Es una contratación hecha al servicio de Smartmatic. Y yo la verdad no estaría generando ninguna duda si no fuera que Smartmatic en todas las elecciones donde participó generó conflictos a la hora del recuento. Generó conflictos en Venezuela, generó conflictos en El Salvador, generó conflictos en Filipinas. En Filipinas el conflicto fue tan grande que la elección tuvo que anularse y volver a hacerse. Entonces, por eso nosotros planteamos el tema Smartmatic con la firmeza que lo planteamos. Porque además Smartmatic ni siquiera pudo cumplir los compromisos que había tomado respecto de obligaciones que había asumido de dar información a las fuerzas políticas 60 días antes del escrutinio. Y hasta ahora, en todas las pruebas que se hicieron, en todas hubo fallos, y la verdad es que esas fallas nunca fueron debidamente solucionadas, con lo cual
Yo espero que nosotros seguramente vamos a auditar todo lo que hago a Smartmatic, pero quiero dejar en claro que es algo absolutamente espurio que ha hecho el gobierno de Macri. Me llama la atención que en eso esté involucrado Adrián Pérez, porque Adrián Pérez ha sido alguien que a lo largo de toda su vida intentó mostrarse como alguien preocupado por la transparencia. Esto de transparencia no tiene absolutamente nada. Parece un negociado de la peor especie. Pero vuelvo sobre la pregunta que le hice. ¿Van a hacer un escrutinio paralelo? Sí, claro. Sí, claro. Porque no tenemos ninguna posibilidad de confiar. Ninguna posibilidad de confiar. Ojalá que estemos equivocados, y que todo se desarrolle normalmente. Pero la verdad es que uno tiene mucha preocupación. Acá, Alberto, está Marina Biuso, le quería hacer una pregunta. Sí, Marina. Sí, yo quiero sumar una consulta por algo que es un poco una obsesión argentina, que es el dólar. Se ha hablado en la campaña, algunos hablan de atraso y muchos se preguntan también por un cepo. ¿Qué tiene para, digamos, se habla y aparece el fantasma de la posibilidad de que vuelva a haber alguna clase de cepo? Y segundo, la declaración que había habido de varios candidatos, incluido Alberto, hablando de un dólar atrasado. La gente, digamos, a algunos les vendrá bien, otros se preocupan. ¿Cuál es la mirada al respecto del dólar? Seguro. A ver, parece que tenemos un pequeño desperfecto, ¿no? Con el dólar. Se habla del dólar. Hablaste del dólar, ¿viste? Vos hablás de Maradona, y del dólar en la Argentina y explota hay un gran todo. cimbronazo. Estamos tratando de recomponer la línea porque se escuchó un ruido en la línea, así que hemos pedido el retorno. Ahí estamos. Estamos llamando, estamos con, bueno, todo el programa, ocurren estas cosas, ¿por qué? Porque estamos en un programa en vivo, hay muchísima gente en el estudio, ahí está Matías Tombolini. Hay mucha gente en el estudio. Vos no sabés lo que es acá afuera, Marcelo, porque cada uno vino con algún prensa, con algún asesor, con algún... De verdad, tenés el estudio lleno de gente. Ahí llegó Esper también. Ahí Va a estar Esper, va a estar Gómez Centurión. Ahí está. A ver, ahí está Alberto. Ahora, reiteramos la pregunta, dale. Yo la reitero con cierto temor ahora, porque hacíamos el chiste de que cada vez que hablamos del dólar pasa alguna cosa, pero la pregunta tenía que ver específicamente con el dólar, que es un poco una obsesión. Se ha hablado de un precio, se habla de qué puede pasar con los mercados el lunes y también con el viejo temor del electorado a un nuevo cepo. ¿Cuál es la mirada sobre el dólar? ¿El temor del electorado a un cepo? ¿Escuché bien? Sí, algunas personas se lo preguntan. No sé quién se pregunta eso. Pero la verdad es que no sé. El problema que tenemos con el dólar es que el gobierno, para que el dólar esté planchado como está, paga tasas exorbitantes. Esas tasas, que hoy en día representan una deuda para el Banco Central de 30.000 millones de dólares, son tasas absolutamente impagables y que han puesto al Banco Central en posición de tener un patrimonio neto negativo. Y la realidad es que lo que el gobierno debería hacer es empezar a sincerar la economía. Porque una economía que funciona con tasas de arriba del 60%, que además esas tasas se incrementan permanentemente para parar un aumento del dólar que inexorablemente va a ocurrir, la verdad lo único que hacen es generar un enorme daño a la economía. Con este dólar planchado lo único que hace es desalentar a los productores que exportan. Pero claro, al gobierno no le preocupa esto, lo único que le preocupa es la faceta electoral, que es seguir manteniendo el dólar quieto, generando la falsa ilusión en la gente de que la economía está bien porque el dólar no se mueve. La economía está muy mal, todos los indicadores son espantosos. La deuda que el Banco Central ha tomado con las LELIQ es una deuda de muy difícil cumplimiento. En verdad lo que deberíamos empezar a hacer es cómo nosotros desactivamos la cantidad de bombas que el gobierno ha creado. Claro, Alberto, ¿qué quiere decir? Que usted, digamos, el tema de las LELIQ, usted ya lo dijo en los últimos días, esto lo ratifica, lo va a tratar, lo va a refinanciar, lo va, no sé, pagará, no sé cuál será el término. Marcelo, hay que buscar una solución al problema de las LELIQ, seriamente. Usted lo ha escrito 1000 veces y lo ha analizado correctamente 1000 veces en el diario. Las LELIQ son una bomba de tiempo. Seriamente no puede funcionar un país con una tasa del 63%. Hoy estuve a la mañana en la Bolsa de Comercio de Rosario y la gente de la Bolsa de Comercio nos habla de la imposibilidad de poner en movimiento una economía con tasas del 63%.
El mercado, los mercados de valores que funcionan en auxilio de la pequeña y mediana empresa son el resultado de que la pequeña y mediana empresa no está en condiciones de poder pagar semejantes tasas y no tiene ninguna posibilidad de acceder al crédito en esas condiciones. Entonces, la verdad es que todos los engranajes que han puesto a funcionar en el gobierno para parar el problema de la suba del dólar han sido de un daño inconmensurable para con la economía argentina. Alberto, le quería preguntar, porque digamos, de alguna manera usted está ratificando lo que había dicho hace algunos días, que, por ejemplo, Miguel Pichetto y otros dirigentes, ¿no?, del oficialismo dijeron, no, lo que quiere hacerle Alberto es generar una situación de incertidumbre para que el dólar se vaya, generar una situación de zozobra, como pasó otras veces en la Argentina, por una cuestión electoral. No, yo la verdad no necesito nada de eso para que la gente nos vote. Para que la gente nos vote solo tienen que mirar cómo viven, simplemente. Es lo único que hace falta. Yo solamente le digo la verdad a la gente y no le miento. Lo que le mienten son los del gobierno. Yo no. Yo no les miento, yo les digo la verdad. El oficialismo es el que miente, no yo. Yo les estoy contando lo que está pasando. Y lo que está pasando lo sabe cualquier argentino. Porque hay muchos argentinos endeudados, no solamente con los bancos, sino con un montón de cooperativas de crédito o que gente que les presta créditos para el consumo, por las que termina pagando la gente tasas exorbitantes. Una economía así no puede funcionar en ningún lugar del mundo. Y el que diga lo contrario es un mentiroso. Es un mentiroso. Entonces, lo único que yo hago es decirle la verdad a la gente. La economía argentina tiene tal nivel de debilidad, tal nivel de fragilidad, que cualquier problema que ocurra en el mundo enseguida repercute sobre la economía argentina. Insisto, no lo digo yo. Lo dijo Bloomberg hace unos días, lo dijo Morgan Stanley ayer, no lo digo yo. No lo digo yo. Cualquier analista de mercados sabe lo que está pasando con la debilidad de la economía argentina y con la moneda argentina. Alberto Fernández, usted en esta campaña dijo que si gana, bueno, la Argentina tiene que evaluar el comportamiento de los jueces que han llevado a la cárcel a exfuncionarios kirchneristas por corrupción, han procesado, en el caso de Bonadío, ya han pedido la detención de Cristina. Usted dijo a través del Consejo de la Magistratura, ¿usted lo que va a proponer es introducir alguna modificación en el Consejo de la Magistratura, en su funcionamiento o en la cantidad de integrantes? Yo solo puse de relieve algo que pongo poniendo de relieve hace mucho tiempo, que un día me convertí en candidato a presidente y solo dije lo mismo que decía siempre. La justicia federal en Argentina y fundamentalmente en Comodoro Pi tiene muchos jueces que dejan mucho que desear. No lo digo yo, también lo han dicho todos ustedes durante mucho tiempo. Lo que pasa es que yo también lo decía y el día que me convertí en candidato a presidente parece que esa declaración se convirtió en una declaración estrambótica. Esa justicia federal ha generado y ha dictado un sinfín de decisiones absolutamente arbitrarias. Esas decisiones arbitrarias las he marcado siempre yo y no cambio de opinión, pero también las ha marcado el candidato vicepresidente de Macri. Él, inclusive, se ha solidarizado con Debido por su detención, él lo fue a ver a Debido a la cárcel, él lo planteaba. Y la verdad es que tiene razón, está lleno de detenciones arbitrarias dictadas en la justicia federal. Tiene toda la razón del mundo. Ahora, lo digo yo y parece ser que yo quiero maltratar a los jueces. Si lo dice él y nadie se preocupa. La verdad es que tanto él como yo vemos exactamente el mismo problema. Y yo la diferencia que hago es que lo digo. Esto es todo. Alberto, gracias. Gracias por estar esta noche aquí en A Dos Voces. Sabemos que fue un día intenso. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Alberto Fernández, el candidato a presidente del Frente para Todos. Bueno, hacemos la pausa. Mirá, todo lo que nos queda todavía. Está Del Caño y Castañeira, candidatos a presidente de la izquierda, cada uno por su fuerza política. Está José Luis Espert, está también Gómez Centurión. Y por supuesto, Tombolini, Balibuca y Graciela Camaño. Hacemos una... y Lamens. Lamens, no, pará, y Pichetto, que tenemos el móvil, nada menos, Pichetto. ¿Viste que este programa? Digo, porque, digamos, de alguna manera, ahí está Pichetto, ahora un ratito, tenemos un productor allá en Misiones, porque está en Misiones. Sí. En un ratito vamos a hablar con Pichetto después de la pausa. Bueno. Viste que hay dos candidatos que nos dieron entrevista. En esta Cristina
y Mauricio Macri. Sí. La polarización. Que a veces parecen más. Esa cada vez se parecen. Bueno, hacemos la pausa, volvemos, programa especial a dos voces. El domingo se vota. Hoy escuchá a todos los candidatos acá y decidís, tomás tu decisión. Bueno, y seguimos con el programa especial. Estás escuchando a todos los candidatos. El domingo lo escuchás, la última oportunidad de escucharlo, y el domingo decís, ya estuvo Roberto Labaña, Urtubey, Horacio Rodríguez Larreta, Santilli, Lustó, Alberto Fernández. Estamos con buena memoria. Ni yo me tenía fe. Yo te veía ver hasta dónde llegaba. Tenía fe. Estamos con Pichetto en Misiones. Hay un móvil especial de TN de A Dos Voces, vamos a hablar con él en instante. Integrante, fue la gran revelación de la fórmula del oficialismo. Estamos también en Rosario, vamos a hablar con Matías Lamed. Está Esper, está Del Caño, está Graciela Camaño, Tombolini, Buca. Y también está... Está Manuela Castañeira, nuevo más, con ella vamos a hablar. ¿Qué tal, Manuela? Además fue la primera que llegó, ¿viste? ¿Vieron qué puntual? Sí, así La que... puntualidad trotskista. La misma pregunta que le voy a hacer a usted se va a hacer a Del Caño. ¿Por qué hay que votarla a usted y no a Del Caño? Que son las dos fuerzas de izquierda. Bueno, en primer lugar... Qué bueno que sos de... No, pero digo, también avisé que a Del Caño va la misma pregunta. A mí me parece que en primer lugar hay que poner dónde está la discusión, que esa es una mirada desde la izquierda que sí se aporta en la elección. Yo escuché muchas palabras en lo que va el programa. La pregunta son las medidas. Porque la discusión de diagnóstico, bueno, lo pueden poner a Fernández 3 horas a hablar, que hablaríamos todos de la crisis. El problema es cómo se sale de la crisis. A nosotros nos parece que hay que impulsar un programa que ponga en el centro a los trabajadores y las trabajadoras, con medidas anticapitalistas que cuestionen la creciente concentración de riqueza que hay en el país. ¿Por qué no es que no hay fondos o no hay riquezas? Están en unas pocas manos. Para salir de esta situación, la reincorporación de todos los despedidos bajo el macrismo, sean del sector público o del privado, la eliminación del impuesto al salario, la eliminación del IVA, y que los fondos salgan de las retenciones, por ejemplo, a los grandes sectores concentrados de la economía en el campo, las finanzas, la industria, y de la ruptura de relaciones con el Fondo Monetario de utilizar esos fondos. Porque me dirán, ¿pero no es utópico eso? Sí, o inviable. ¿O inviable? Bueno, a mí lo que me parece inviable es decir que puede haber crecimiento en la Argentina manteniendo relaciones con el Fondo Monetario Internacional, que quiere llevarse hasta el último peso para pagarlo a los acreedores. A mí lo que me parece que ya es inviable es seguir con las mismas viejas recetas, que porque pequeños grupos económicos sigan concentrando riqueza, las mayorías trabajadoras van a estar mejor. Acá hay una discusión en este país, el domingo vamos a ver un voto castigo al macrismo, hay un malestar, el recorrido del país, es la discusión, hay una discusión de opciones entre las oposiciones y ahí se está buscando terceras fuerzas. Que la opción del Frente de Todos no es opción para castigar al macrismo. Me parece que no tiene un programa que se distinga hasta el final del macrismo y que Alberto no está proponiendo medidas progresistas. Agitar una devaluación es la pulverización del salario. Decir que no hay que pagar intereses de las LELIC, pero si no hay un control de fuga de divisas, como el que sí propone la izquierda, a través de la estatización de la banca, por ejemplo, sí frenaría que no haya una mega devaluación y un ataque al salario. Y sin embargo el kirchnerismo va a buscar el voto de la izquierda. El kirchnerismo quiere buscar votos de todos lados, hasta el pañuelo verde, a pesar de que tiene a la iglesia dentro de las listas. Es una cosa... Pero ellos dicen, vamos a sacarle votos a la izquierda. Ellos quieren sacar votos de todos lados, pero la izquierda es otra cosa y la sociedad lo sabe. La izquierda en este gobierno macrista se ha caracterizado por estar allí en cada pelea de los trabajadores. Nos hemos calificado. ¿Por qué ha habido tanto crecimiento de la izquierda? Porque somos consecuentes. Hubo pelea contra los despidos, banderas rojas. Hubo pelea por la legalización del aborto, ahí estuvieron banderas rojas. Hubo pelea de la juventud, del frazadazo, banderas rojas, la izquierda. Y ahí me parece que también entonces en esta elección, y me preguntan por qué hay que votarme a mí, porque creo que hay que mandar un mensaje de renovación, porque la izquierda también tiene que tener esa fuerza que hay en el movimiento de mujeres argentino, que es vanguardia en el mundo entero. Hay una nueva generación que ingresa a la política en Argentina, en la pelea por la legalización del aborto, pero que va más allá. Nosotros queremos darle voz en esta elección. Y con respecto a la legalización del aborto, ¿cómo, digamos, bueno, ustedes tienen una posición muy clara? ¿Cómo ves las principales fuerzas?
El resto me parece, bueno, Macri dijo que Macri está en contra y su... Claro, pero yo te dice, bueno, yo habilité la discusión, ¿no? Y aportó todos los votos para que no salga. Me parece que es una fuerza que no la quiere impulsar, ellos han hecho mucha campaña celeste. Alberto dijo que no va a abrir el debate, que no es bueno un debate que divide a la sociedad. Yo creo que lo que no es bueno es la muerte por aborto clandestino. Y además te cuento, hoy en una cárcel en San Martín se murió una mujer, Patricia, que era estudiante de sociología de la UNSAM. Estaba presa por haber llegado con un aborto espontáneo y murió por las condiciones que hay en la cárcel. A un año de la derrota en el Senado de este proyecto. No se aguanta más esta situación y me parece que no va a venir por el lado de las fuerzas tradicionales, que además tampoco ni siquiera han tenido mujeres que encabezan las listas. Te cuento que los únicos que tenemos una paridad técnica es la lista del Nuevo Más a nivel nacional, el 46% encabezado por mujeres, así que sí garantizamos que las mujeres participemos, mientras que los partidos tradicionales del 20% para abajo. A mí me parece que la diferencia viene por la sociedad, por la marea verde, y esta elección se ha caracterizado mucho por una disociación entre los partidos tradicionales y lo que pasa por abajo en la sociedad. El malestar con el gobierno, que no todos quieren o a Macri o a Fernández, que quieren que se abra la legalización del aborto, pero los partidos tradicionales lo querían tapar. Nosotros queremos que se exprese todo eso que pasa en la sociedad argentina. Vamos a ver qué pasa el domingo. Gracias, Manuela. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar acá. Bueno, y continuamos con este programa especial, Edgardo, y vamos a hablar con uno de los integrantes de la fórmula del oficialismo. Sí, que le cambió la imagen, ¿no?, al oficialismo cuando fue designado candidato a vice. El golpe durante la campaña electoral. Es Miguel Ángel Pichetto, está en este momento en Misiones. Pichetto, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Marcelo, y también para Edgardo Alfano. Bueno, un gusto poder compartir reflexiones en este tramo final de la campaña. Pichetto, le quería preguntar, ¿el domingo gana el oficialismo? Yo tengo una percepción de haber recorrido la Argentina, tengo mucha confianza en que vamos a tener un gran resultado. Es un escenario de paridad, pero me parece que va a haber una diferencia a favor de Juntos por el Cambio. Creo que eso también va a garantizar un camino muy firme de cara a octubre, Marcelo, y probablemente el proceso electoral termine en la Argentina en la última semana de octubre. Pichetto, más allá de la militancia kirchnerista y del Por kirchnerismo... supuesto. Sí, lo escuchamos. Sí, por supuesto con un triunfo de Mauricio Macri y la ratificación de un rumbo político de gobierno para la Argentina para superar definitivamente la crisis. Sí, le preguntaba a Pichetto, más allá del voto kirchnerista, del kirchnerismo más duro, de la militancia, ¿cómo imagina usted el domingo el voto del peronista? Bueno, hay mucho peronismo acompañándonos. Ayer mismo, Edgardo, en pleno corazón de Córdoba, hizo un acto importante con un peronismo movilizado que me acompañó y que expresa una visión del centro nacional, un peronismo republicano, un peronismo que además quiere un debate profundo y una democratización del partido, como en otros momentos de la historia política, como en su momento lo hizo Antonio Cafiero, como muchos hombres de la renovación plantearon un cambio frente al personalismo, frente a un componente autoritario, frente a una visión de izquierda populista latinoamericana que ha fracasado en el mundo, Edgardo. Pichetto, digamos, Mauricio Macri, su compañero de fórmula, ha planteado mucho que esta como es la elección más importante de la nueva democracia, del 83 hasta ahora. ¿Usted piensa eso? ¿Qué es lo que está en juego? Yo creo que la del 83 fue fundacional con Raúl Alfonsín y esta elección define un rumbo económico, político, si consolidamos un proceso responsable en la administración del Estado, si administramos correctamente los recursos y nos manejamos con superávit fiscal y ordenamos las cuentas, si somos un país previsible, si cumplimos con las reglas, si vamos a crecer a partir de allí y plantear un desarrollo de la actividad económica, de la industria, si volvemos a recuperar el trabajo, si el despertador vuelve a sonar a las 6 de la mañana en muchos hogares de argentinos
porque van a tener trabajo y no van a depender de un plan. Este me parece que es el debate de fondo, frente a un modelo que solamente anuncia distribucionismo vacío, propuestas viejas, intervención económica, intervención en el mercado de capitales. Es el pasado contra una visión moderna y una visión de integración al mundo frente a una economía cerrada. Esto es lo que se está discutiendo fundamentalmente en estas horas. Pichetto, y hay una expectativa de un sector de la sociedad muy importante, que es aquel que está metido en la pobreza, que aquel que no puede levantar cabeza, que vamos a suponer que les toque a ustedes el triunfo, que no se repita la historia, ¿no? Que no vengan aumentos de tarifas, que la situación, como usted dice, sea mejor, que haya trabajo y que además haya más plata en el bolsillo de la gente. Yo creo que el nivel tarifario ha alcanzado ya un tope. Me parece que en este esquema se ha recuperado una inversión en energía extraordinaria en términos de grandes inversiones que se están desarrollando en Vaca Muerta y en toda la zona petrolera de la Patagonia, que nos va a permitir tener autonomía y autoabastecimiento de gas y de petróleo en el corto plazo y poder exportar, que además es un hecho trascendente, Edgardo. Ahora bien, para salir de la pobreza hay que plantear el desafío de crecer y del trabajo. Y creo que además la definición de los argentinos va a generar también una estabilidad en el proceso económico, va a bajar notablemente el riesgo de la Argentina. El principal riesgo de la Argentina, la volatilidad incluso, que hubo momentos muy difíciles de la vida del país en este último tiempo, tiene que ver también con la incertidumbre electoral y con que la Argentina y los argentinos puedan volver a políticas del pasado, a elegir candidatos que tienen una visión demagógica, que creen que todo es posible, que puedan modificar unilateralmente las tasas de interés, que tienen que ver con el mercado, que tienen que ver con el riesgo país, que tienen que ver con la inflación. Hay que bajar la inflación para que también baje las tasas y hay que bajar el riesgo y hay que ser creíbles para que la economía también sea una economía que se ordene. Pichetto, digamos, usted elaboró, digamos, un triunfo, usted dijo, en octubre se define a favor de la fórmula Macri-Pichetto, ¿no? ¿Qué pasa el 11 de diciembre? ¿Qué gobierno va a haber si ustedes ganan? ¿Un gobierno cerrado entre 4 personas o un gobierno abierto de consenso? No, tiene que haber un gobierno de consenso, Marcelo, porque los grandes temas argentinos requieren de una masa crítica, de grandes acuerdos entre el sector económico, entre el sector empresario y el sector del mundo del trabajo. Requiere de que abordemos la temática PYME y que modifiquemos también allí la presión impositiva, liberar cuando hay empresas PYME que invierten, reglas laborales que tienen que ser distintas en la micropyme y en la pyme, distintas y diferentes a las grandes empresas. Un monotributista tiene que tener la posibilidad de generar empleo. Si tiene un carpintero, quiere tomar 2 trabajadores, no tiene que tener miedo de tomarlos. Tiene que haber un esquema de entrada y salida mucho más rápida en el mercado laboral porque depende de las demandas del mercado. Hay que tener actitudes que comprendan el mundo, que la tecnología también limita el empleo y hay que sentarse con los grandes sindicatos y con los grandes empresarios para abordar la competitividad, la modernización y fundamentalmente la generación de empleo y mejores condiciones laborales. Hay que consolidar definitivamente en Argentina la ley de ARRT, que todavía hoy la Corte tiene pendiente la resolución sobre es constitucional o inconstitucional. El sistema laboral necesita de previsión en materia de accidentes de trabajo. No puede seguir la industria del juicio, no puede seguir impactando sobre pequeñas empresas, obligándolas a cerrar. En fin, hay grandes desafíos para abordar y tiene que haber además un proyecto central, casi espiritual para los argentinos, Marcelo, que es la unión nacional, que no es una palabra vacía, hueca, sino que significa encontrarnos, superar el odio, dejar atrás las diferencias y empezar a modelar también políticas de Estado para volver a crecer. Este me parece que es el gran eje.
Sí, Con la Eduardo. experiencia que usted tiene en elecciones, ¿cómo ha tomado esta polémica en torno al escrutinio y las denuncias del kirchnerismo de posible fraude por parte del gobierno? Este proceso lleva ya varios meses, se viene trabajando bajo la supervisión de la Cámara Electoral Federal, que es una cámara de un prestigio extraordinario. Los doctores Corcuera y Dalavía son jueces independientes, han demostrado idoneidad. Cualquier elemento que falte complementar para que todo el mundo esté tranquilo hay que hacerlo de acá a mañana, hay que cerrar este tema. Ahora, esto es un recurso de gente que siente que está perdiendo para ensuciar el juego. Nosotros estamos compitiendo con un sector político, Unidad Ciudadana, esta visión de la izquierda y del conflicto, de la coalición, que no acepta muchas veces las reglas del sistema. Tenemos que entender esto. Ellos juegan siempre con cartas marcadas en este tema. No es un espacio con una mirada democrática íntegra que acepte las reglas. Como perciben que van perdiendo, alientan propuestas que son muy imposibles de cumplir, dicen cosas demagógicas y ahora también juegan con que van a perder porque hay problemas en el escrutinio. Pichetto, la última. Me parece que sí. Sí, no, le quería la última. Alberto Fernández habló del dólar, dijo que el dólar estaba atrasado. ¿Usted piensa que fue una acción intencionada para generar ruido en el mercado cambiario? Por supuesto, absolutamente. Creo que a ellos les interesa jugar el juego de la devaluación, ahí pierden todos, pierden los trabajadores, pierde la señora cuando va al supermercado, porque cuando el dólar levanta para arriba, aumenta el precio de la góndola, no es un problema del sector financiero. Entonces, hay mucha irresponsabilidad. Quisieron repetir alguna experiencia del pasado, en la etapa final de Alfonsín, cuando hubo algunas definiciones también de hombres de nuestro partido que llevaron el dólar para arriba, o también en el escenario del 2001, en el escenario de cuanto peor mejor. Alentemos el default, alentemos la corrida, y la verdad que son juegos muy peligrosos porque pierden todos en ese juego. Eso es falta de responsabilidad y hay que analizar mucho las palabras de los candidatos. Es muy importante en este momento, la palabra no es un tema menor. Hace poquito el candidato gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, dijo que no compartía las ideas del candidato a presidente Alberto Fernández. Y ahora los vemos hoy en Rosario todos juntos en el palco. Lo que viene de llegar a ganar esa opción, yo no creo en eso, pero la verdad que es un escenario de conflicto con una centralidad del poder, Marcelo, en la vicepresidenta, lo cual es un tema muy complicado para los argentinos y para la vida del país. Miguel Pichetto, gracias por atendernos esta noche desde Misiones. No, muchas gracias a los dos, muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, programa especial, continuamos todas las voces de esta noche en Las Dos Voces. Ahí está José Luis Esper, en instante vamos a hablar con él. ¿No? Seguimos, Marcelo, yo voy a hablar con Nicolás del Caño y vos Dale, vas con yo Esper. hablo con Esper. ¿Qué sí. tal, del Caño? ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. estás? Buenas noches. Qué curioso que es lo que pasa en esta elección, ¿no? Porque ustedes que critican tanto al kirchnerismo como al macrismo, el kirchnerismo dice nosotros nos podemos quedar con parte de los votos de izquierda. Bueno, mira, yo creo que, a ver, primero nosotros hemos hecho una alianza de distintas fuerzas de la izquierda anticapitalista y socialista realmente histórica, ¿no? Desde el año 83 que no se daba una coalición tan importante, ya lo veníamos logrando con el Frente de Izquierda de los Trabajadores, ahora Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, y creo que nuestro planteo es muy claro, ¿no? Es decir, acá la crisis que existe en el país no la tienen que pagar los trabajadores, los sectores populares, sino que la tienen que pagar los que la generaron, incluyendo la deuda, ¿no? La deuda no la generó el pueblo trabajador, es una deuda que se contrajo justamente por parte del gobierno y se financió la fuga de capitales de los especuladores, ¿no? Se fugaron un PBI, digámoslo. Entonces, yo creo que la izquierda tiene banderas muy claras y el kirchnerismo tiene muchas contradicciones. Digo, vamos al tema del aborto, por ejemplo, algo que, mirá, vengo de un cierre de campaña que hicimos hace un rato, muy importante, con miles de compañeras y compañeros, donde estuvo Romina del Pla,
mi compañera de fórmula, estuvo Miriam Bregman, que es la primera candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Cristian Castillo, Néstor Pitrola, Vilma Ripoll, bueno, muchísimas compañeras y compañeros. Lo hicimos frente al Congreso porque es simbólico. La única fuerza política que en el Congreso y en la calle no tiene ningún tipo de contradicción con el tema del aborto legal es el Frente de Izquierda y los trabajadores. Entonces, sí. Vos fijate el kirchnerismo. ¿Quién es el vocero dentro de los gobernadores de la campaña de Alberto Fernández? Mansur. Mansur es celeste y además militante y promotor de la tortura de las niñas para obligarlas a ser madres. Fíjate lo que pasa con la reforma previsional, por ejemplo, ¿no? Que se votó en el Congreso Nacional. Bueno, muchos de los que hoy tuvieron en esa foto del día de hoy, o con los que se abraza Alberto Fernández, como Bordet, no solo mandó a sus legisladores a votar el robo a los jubilados en el 2017, sino que además dijo que era una muy buena ley. Bueno, lo mismo hizo Mansur y tantos otros. Entonces, la izquierda tiene una coherencia que es reconocida por los propios y también por sectores que comparten muchas banderas que nosotros levantamos, que planteamos. Entonces, el planteo nuestro que estamos haciendo hoy, y se va a ver este domingo, es que no hay solo dos opciones, que nuestra fuerza política de trabajadoras, de trabajadores, que hemos hecho una campaña a pulmón, con recursos muy inferiores económicamente a lo que tienen los partidos tradicionales, que son financiados por las empresas, pero con recursos de una militancia impresionante en 23 provincias. Hemos llegado hasta el último rincón con una propuesta y se va a expresar el apoyo de sectores que nos vienen apoyando, sectores desencantados con el macrismo, que fíjate, pensaron que podía haber un cambio, que se podían empezar a resolver problemas estructurales, y todo lo contrario, el macrismo generaba más pobres, tarifazos, más desocupación. Digo, esa gente se nos acerca, también muchos jóvenes que están hoy con empleos completamente precarizados, es decir, en situación no registrada o en negro como se le llama, trabajan muchas horas por salarios que no alcanzan o van de empleo en empleo. Una situación realmente que se ha profundizado, no es algo nuevo, pero que se ha profundizado bajo el macrismo, como todos los problemas estructurales del país, ¿no? Del Caño, ustedes lo que vienen apostando en las elecciones es a ir incrementando el nivel de diputados de la Nación y si pueden algún senador. ¿Cuáles son las provincias donde usted dice, bueno, en esta elección por ahí podemos agregar diputados de estos distritos? Bueno, mirá, nosotros de cara a octubre pensamos en esta elección de agosto posicionarnos para que de cara a octubre podamos dar la pelea en la Ciudad de Buenos Aires con nuestra compañera Miriam Bregman. Es muy importante, tenemos la posibilidad, después de mucho tiempo, que la izquierda llegue al Congreso desde la ciudad, desde ya en la provincia de Buenos Aires, donde Néstor Pitrola encabeza la lista, también Cristian Castillo, que es nuestro candidato a gobernador. En Córdoba, con Liliana Olivero, con Laura Vilches, con Javier Musso. También bueno, vamos a dar la pelea en Mendoza y en otras provincias también, con la idea de fortalecer a la izquierda en el Congreso con puestos de lucha que la gente ya sabe de qué lado estamos, ¿no? Y que cuando quieran aplicar una reforma laboral, que muchos hablan que esto es muy importante, que dicen que va a modernizar la relación de trabajo, quitarle todos los derechos a los trabajadores. Bueno, no, es volver al siglo XIX. Saben que cuando quieran aplicar una reforma previsional para aumentar la edad jubilatoria, que es lo que exige el Fondo Monetario, ¿no? Sin renegociación, como dice Macri, pagando todo, o con renegociación, como plantea Alberto Fernández, o el mismo Labaña, ¿no? Que también está a favor de una reforma laboral. Es decir, la izquierda va a estar defendiendo a los trabajadores y trabajadoras, y bueno, apostamos sí en octubre poder conquistar más diputadas y diputados, por supuesto. Yo le preguntaba a Castañera por qué la izquierda va dividida. Bueno, uno puede decir, bueno, la izquierda va dividida, la centro-derecha va dividida, pero y ella decía, bueno, tiene que haber una renovación en la izquierda. Bueno, mirá, nosotros hemos avanzado en una unidad enorme y creo que eso es parte de una renovación donde podamos poner por delante los acuerdos profundos que tenemos todos los referentes de la izquierda, toda la militancia. El Frente de Izquierda está compuesto por el PTS, mi partido, el Partido Obrero, los compañeros de Izquierda Socialista, y ahora se han sumado los compañeros del MST. Digo, es realmente el reclamo de muchísima gente de la izquierda, era, bueno, ¿por qué no se unen? Bueno, hemos logrado una unidad enorme. Esperamos que se sumen los compañeros que todavía no se han sumado, obviamente. Si ustedes suman diputados, ¿cómo va a ser? Porque se supone que se opone usted a la reforma jubilatoria, a la reforma laboral que de distintos sectores se viene reclamando, entre ellos el Fondo Monetario, a la Argentina. Bueno, obviamente nosotros planteamos al revés. Queremos reducir la jornada laboral repartiendo las horas de trabajo entre ocupados y desocupados para que todos tengan empleo sin afectar el salario. Queremos, cuando Alberto Fernández dice de elevar las jubilaciones, pero al mismo tiempo dice que hay que hacer una devaluación,
que pulveriza los salarios, está diciendo cosas contradictorias, obviamente. Nosotros planteamos restituir los aportes patronales que redujo Cabal en los 90 para que verdaderamente las jubilaciones puedan ser como mínimo lo que necesita un jubilado. Digo, y nos vamos a oponer desde ya cualquier medida que vaya contra los trabajadores. No puede ser que el aumento de la expectativa de vida sea una carga para el capitalismo y que quiera elevar la edad jubilatoria para sacarle hasta la última gota de sudor a ¿Cómo los financiás trabajadores. el sistema jubilatorio? Bueno, por ejemplo, restituyendo los aportes patronales, con recursos que hoy se fugan del país. Si vos evitás la fuga de capitales, que bajo el gobierno de Macri fueron 3.000 millones de dólares por mes. Si vos, en vez de poner como prioridad el pago a la deuda, insisto, una deuda que no generamos, bueno, tenés recursos para todo lo que estamos planteando, que es poner por delante el salario de trabajadoras y trabajadores, que lo primero sería un aumento de emergencia para recuperar lo que se perdió bajo el gobierno de Macri, del 25%, ¿no? Decime la última. ¿Y el tema del aborto, lo considerás un tema ya clausurado en el Congreso? No digo por ustedes, digo por el macrismo, por el kirchnerismo. Opino que las especulaciones políticas está a la vista, ¿no? De estas fuerzas políticas han hecho de que no lo tengan como prioridad. Y por supuesto para nosotros de la izquierda la apuesta está en la movilización, en el gran movimiento de lucha de las mujeres que no solamente se ha dado aquí en la Argentina, sino que este movimiento que surgió en nuestro país contagió a los países de América Latina y a otros países del mundo. Así que bueno, nosotros vamos a apostar a que se dé. Sabemos de esta especulación política, lo dijo Alberto Fernández en un momento, después quiso arreglarla, pero dijo no es la prioridad. El tema del derecho al aborto, dijo despenalizar. Bueno, me parece que está claro que la izquierda en esto es la única que no tiene ningún tipo de contradicción, porque lo hemos planteado siempre, ¿no? Antes de llegar al Congreso, nuestras compañeras y compañeros también acompañando, participamos de la lucha y de la pelea por el derecho al aborto legal. Gracias, Nicolás, y gracias por haber esperado tu turno. No, por favor, gracias a ustedes. Marcelo. Bueno, y seguimos en este programa especial. José Luis Esper, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Buenas noches. Los que no quieren votar a Macri, a Labaña, a Fernández, ¿te tienen que votar a vos? Si vos sos el voto antisistema. Sí, no hay duda, no tengo la menor duda que somos el verdadero voto antisistema en esta elección, por infinidad de razones. En primer lugar, yo vengo desde un lugar completamente ajeno a la política. Es mi primer año dedicado a la vida política. En segundo lugar, por si fuera poco, nuestro gran movimiento es un movimiento de jóvenes que esperan que la Argentina deje de tener un sistema que destruye a la gente que vive adentro de Argentina. Argentina es un país raro. Tiene un sistema que destruye a la gente que vive adentro. Impuestazos, devaluaciones, tarifazos. Cada tanto le roban los depósitos a la gente acá como si fuera una cosa natural. Cada tanto le roban las jubilaciones, como pasó en 2008, como algo natural. Y acá hay un sistema. Ese sistema en los últimos 50 años, medio siglo, ha provocado 7 crisis. Argentina en los últimos 50 años está teniendo más de una crisis cada 10 años. Obviamente así es imposible crecer, obviamente que así te va a explotar la pobreza, la indigencia, la marginalidad, la villa, la droga. Acá hay un sistema que hay que cambiar. El sistema que hay que cambiar implica grandes reformas. Y ni siquiera es ideológico esto, simplemente es ver lo que vos estás haciendo. Ha marcado 7 crisis en medio siglo, hay un patrón de comportamiento en esas crisis que son una economía completamente cerrada al comercio, la sustitución de importaciones es la estafa ideológica más grande que ha habido en Argentina. Estamos todos los años rogando que el campo le vaya bien para zafar de una crisis en Argentina. Quiere decir que el ahorro de divisas del proteccionismo industrial nunca existió, por lo tanto es falso que la única manera de crear empleo sea el proteccionismo cavernícola nuestro. Nosotros creemos que hay que ir a una economía abierta, la gente no tiene por qué pagar todo acá más ¿Y caro que la afuera. sociedad se animará a eso? Mira, si no se anima, Argentina va a terminar siendo una sociedad con estándares de los africanos pobres. ¿Sabes por qué? Hoy la mitad de los chicos en Argentina son pobres. Sí. Eso significa que si Argentina no cambia, no hace una cosa diferente, en algunas décadas la totalidad de la población va a tener la mitad, va a ser pobre. Entonces, cuando vos llegues a la mitad de la población pobre, vas a estar con estándares no muy lejanos a los africanos. Ese día no hay nadie que vaya a poner un peso acá adentro, sino que los que estamos acá van a mandar plata afuera. Entonces, acá hay un drama que se le avecina en la Argentina que puede llegar a terminar siendo un país miserable así. Por lo tanto, si la sociedad no se anima a cambiar, si no se saca de encima a los Fernández, a Macri Pichetto, a Labaña Urtubey, que son parte del problema, no de la solución, mirá,
vamos a terminar mal. Pero aparte es muy simple lo que hay que hacer. Será complicado hacerlo desde el punto de vista de la lucha que vos tenés con mafias, como la mafia sindical, la mafia de los empresarios prebendarios, la mafia de una clase política delincuente y burra. Pero es conceptualmente muy simple lo que tenés que hacer. ¿Por qué la gente tiene que pagar todo acá más caro que afuera y tener por tanto una vida miserable? ¿Por qué en Argentina tenés leyes laborales que provocan que haya 5 millones de trabajadores privados trabajando en negro? Un trabajador en negro, pues si la gente no lo sabe, es un trabajador que no tiene ni seguridad social, ni derecho, ni justicia social, nada. Entonces vos decís, esto ni siquiera es ideológico, ni liberal, ni marxista, ni keynesiano, es tener la cabeza en la cabeza y no en los pies como parece ser que la tenemos. Macri, viste que dice, voy a hacer las cosas más rápido. Y habría que preguntarle a qué se refiere, señor Macri. Digamos, lo mismo que hizo hasta ahora, pero más rápido es. Hasta ahora lo que yo he visto es que la sociedad ha recibido un tarifazo salvaje, impuestazos en la última etapa de su gobierno también salvaje, una enorme devaluación. Tenemos una bola de LELIC ahí que parece ser que es una bomba que en cualquier momento, si no la maneja bien, explota. Endeudados hasta el cogote, la verdad, no veo que ir más rápido en esto nos lleve a un buen lugar, de ninguna manera. Y los jóvenes que te siguen, que te siguen muchos jóvenes, ¿qué es lo que te dicen? Y los chicos, ¿sabés lo que ven mucho? Es el hartazgo de ver a sus padres viviendo una vida miserable en regular, de no parar de tener crisis, de perder trabajo, arrancar con una empresita, también te fundís, dejar la empresa, te haces autónomo con poca estructura, te agarra el impuesto a la ganancia como te agarra hoy a un autónomo monotributista. Y los chicos, además de ver a sus padres sufrir un sistema que los liquida, que es el sistema que nosotros queremos enterrar y dejarlo de lado, ven en nosotros esa fuerza de decir, che, el mundo funciona diferente, agarro el celular. Los jóvenes son adictos al celular, ven el celular y ven que el mundo le va bárbaro, no es que le va mal al mundo, haciendo lo inverso. Que hay oportunidades, ¿no? Hay oportunidades. Hay problemas del mundo. ¿Por qué tenemos que pagar un celular, un iPhone 50, 60, 100% más caro que afuera? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para que lo armen acá? ¿Más caro? No. Los chicos quieren poder tener acceso a lo que tienen acceso los países normales. A ver, nuestra propuesta no es tampoco ser Suiza, ¿eh? Yo digo, imitemos a países a los cuales le va bárbaro, que están cada vez más cerca Por nuestro. ejemplo, digamos. Chile, Perú, Colombia. A ver, Argentina hace 4 décadas, que para la vida de un país es nada, tenía entre 3 y 4 veces el ingreso per cápita de Chile. Hoy Chile ya es un país que tiene más ingreso per cápita de nosotros. ¿Qué pasó en Chile? Hicieron un cambio de sistema que evitó tener crisis como nosotros, en promedio, como mínimo, una cada 10 años. Nosotros hace 50 que tenemos más de una crisis por año. Entonces la gente se tiene que animar en este paso en particular, que es una encuesta, que deje del gobierno de meterle miedo a la gente con que acá se define el país el domingo. El domingo es una encuesta, no se define ningún cargo, no se corre ningún riesgo de que vuelva el Cuco, Cristina, nada. Que vote en libertad, pero que vote por una cosa por fuera de la grieta que incluye a Macri, Cristina y también a Labaña y Urtubey. Ya dieron todo lo que tenían que dar a esta gente. En los gobiernos que ellos participaron, quien más, quien menos en alguna crisis siempre se terminó. Y es degradar el voto, votar por el mal menor. Alguna vez tenemos que votar por las cosas que hay que hacer acá, ¿no? Y viste, Durán Barba dijo, no van a votar porque son menos malos. Durán Barba es un gran caradura al decir esto. Nos falta el respeto a los argentinos, porque decir que hay que votar por el mal menor es degradar el voto. El voto es para que la gente vote para aquello en lo cual más cree. Y que vote por las cosas que hay que hacer, no por el mal menor. Por votar por el mal menor, a la Argentina le va como le va, muy mal. El argentino tiene que votar por aquello que hay que hacer, no por el mal menor. ¿Te tenés fe entonces para el domingo? Sí, claro, por supuesto. La última vez que estuviste acá creo que fue un día que estuvo Pichetto, como habían elegido a Pichetto. Y Pichetto... Estuvo acá, sí, yo estaba claro, vos estabas ahí, Pichetto medio te hizo una invitación. A mí me gustaría conversar con Esper. Después te clavó el puñal por la espalda. Bueno, para eso vino Pichetto, ¿no? Para traicionar. Así que, señor Pichetto, felicitaciones por su labor, traicionar. José Luis, gracias. Placer. Hacemos una pausa. Ya está Matías Lames en Rosario. Vamos a hablar con él en instantes. Todos los candidatos, vos los escuchás y decidís tu voto y el domingo votás como más te plazca, aquel que más te convence. En instantes, Matías Lames y una bomba,
algo de pago chico que puede hacer un gran ruido en todo el país. Viene del sur, en un ratito.